Hola y bienvenidos a esta nueva clase en la cual les voy a enseñar a usar los seed en Laravel. Entonces, seed, cuando ustedes vean esta palabra, aunque significa sembrar, realmente a lo que se está refiriendo es de agregar información a la base de datos, pero no significa esto que siempre vamos a usar el seed para almacenar información en la base de datos, sino que con seed vamos a agregar informaciones de prueba para que la persona que vaya a usar nuestro sistema sepa por lo menos sepa más o menos de cómo va a funcionar nuestra aplicación. Entonces, aquí está la documentación oficial. Escriben seeding en la documentación oficial del 5.8 de Laravel. Y aquí explica todo lo que vamos realmente a de cómo se trabaja con seeder. Y aquí en mi página web, solibet.net, aprende a usar seed en Laravel. Está todo un artículo para que se le haga la vida más fácil para poder entender este tema, que entiendo que es un tema muy importante. Bueno, de inmediato, nosotros lo que vamos a hacer es crear lo que es nuestro proyecto. En mi caso voy a presionar control alternate T para que se me abra un terminal. Y aquí entonces me voy a dirigir hacia el escritorio. Y en el escritorio voy a comenzar a crear lo que es un nuevo proyecto de Laravel, que es de la siguiente manera. Composer, create, project, Laravel, y aquí le voy a poner prueba. Le voy a dar a enter y vamos a esperar hasta que comience a descargarse todo lo que tenemos. Bueno, aquí ya comenzó a descargarse la versión del 5.8.17 de Laravel. Y ya de inmediato ha comenzado a instalar todo de la caché porque ya había instalado esta versión anteriormente. Entonces vamos a esperar hasta que termine. Bueno, ya aquí ha terminado. Si le doy un ls en mi caso, aquí ya yo veo que tengo la carpeta prueba, así que voy a acceder a esa carpeta. Y para probar que funciona voy a hacer un php artisan server. Y vamos a entrar de una vez aquí. Y aquí podemos ver que está funcionando lo que es el Laravel. Funciona muy bien. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces de inmediato nos vamos a dirigir a Visual Studio Code. Y vamos a abrir esta carpeta. Vamos a cerrar todo esto, que estaba haciendo pruebas con Vue. Vamos a abrir en el escritorio, prueba, y vamos a darle a OK. Ok, bien, aquí ya tenemos todo lo necesario para nosotros comenzar a trabajar con lo que es nuestro Laravel como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros necesitamos crear varias cosas. Generalmente, para trabajar con esto, nosotros creamos un controlador, nosotros creamos un modelo, nosotros creamos una migración y también creamos un archivo seeder. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a crear. Vamos a abrir otra terminal. Vamos a dirigirnos al escritorio. Vamos a dirigirnos a la carpeta prueba. Vamos a hacerle un ls. Y aquí vamos a utilizar un comando el cual nos va a poder crear tres cosas. Vamos a crear con make. Vamos a crear un modelo que le vamos a llamar datos personales. Y le vamos a escribir -m para que nos cree de inmediato la migración. Y le vamos a escribir una C para que nos cree el controlador. Le vamos a dar a enter. Y aquí nos ha creado estas tres cosas. Si nosotros vamos a app y a http, vamos a ver que aquí ya tenemos el modelo. Aquí, ¿cómo se llama? Datos personales. Este es nuestro modelo. Y dentro de controller se ha creado datos personales controller. Ok, aparte de eso, si nosotros vamos a la carpeta que se llama database y luego vamos a donde dice migraciones, vamos a ver esta carpeta o este archivo, perdón, donde se llama datos personales y así se va a llamar
nuestra tabla. Ok, entonces vamos a dirigirnos aquí y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos ahora a copiar esta parte que nosotros tenemos aquí. Vamos a copiar esto y lo vamos a sustituir. Vamos a copiar solamente esto y aquí lo vamos a sustituir. Esto al final es lo mismo, míralo aquí, y esta línea que está aquí es esta línea que está aquí abajo. Ok, con esto de las migraciones, nosotros lo que creamos es una tabla en la base de datos y esta tabla va a contener un clave primaria por el campo ID, va a tener un campo de tipo string o varchar que va a ser nombre, aquí va a tener un campo string también o varchar que va a ser apellido y un campo de integer que va a ser edad. Eso es todo lo que nosotros hacemos aquí con esta parte de las migraciones. Vamos a darle control S. Lo próximo que vamos a hacer es ir aquí, vamos a ir a localhost, en mi caso phpMyAdmin, y vamos a crear una nueva base de datos que le vamos a llamar Laravel Seeder. Vamos a copiarlo, le vamos a dar a enter y ya creamos nuestra tabla Laravel Seeder. Entonces aquí nosotros nos vamos a dirigir a este archivo que se llama .env. Vamos a buscar esta parte de connection, vamos a pegar el nombre de la tabla, aquí el nombre del usuario que yo tengo para usarlo con la base de datos y la contraseña del 1 al 6. Cerramos el archivo env y ya con esto nosotros estamos listos para nosotros poder crear lo que son nuestras migraciones o poder subir esas migraciones a la base de datos. Vamos a ir aquí y vamos a ejecutar la siguiente sentencia. php artisan migrate y si le damos a enter, pues en automático ya se van a comenzar a crear las tablas a nuestra base de datos. Entonces, si ahora le doy aquí a el nombre de la base de datos, aquí Laravel Seeder, podemos ver que se han creado estas tablas que por default se crean estas en automático, pero esta fue la que nosotros acabamos de crear, datos personales. Bien, si nos fijamos aquí, están los campos que nosotros creamos. Esto está bien, excelente. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es a usar lo que es el seeder para nosotros poder llenar esta información con estos datos de ejemplo. Cabe destacar que migrate, esta función, solamente funciona para agregar tablas a la base de datos, pero solamente lo crea una vez. Si ya, es decir, si ya la tabla existe, pues él no crea de nuevo las tablas ni nada. Entonces, si en algún momento nosotros queremos que le hicimos algún cambio a la estructura de la migración y queremos que esta estructura pues la tome la tabla de manera automática, pues nosotros tenemos que ejecutar esta sentencia que es php artisan migrate y luego fresh. Ahí él vuelve y le hace un drop a toda la base de datos y luego entonces comienza a subir todas las informaciones, o podemos usar el comando largo que es refresh, que al final es lo mismo. Ok, bien. Entonces ya nosotros tenemos aquí ejecutado lo que es la migración. Si nosotros volvemos acá, le damos a examinar, aquí volvemos a ver todos los datos, pero aquí si le damos a examinar, se ejecuta esta sentencia de el asterisco from datos personales y observamos que no se ha creado nada en la base de datos. Ok, entonces lo próximo que nosotros tenemos que hacer es crear lo que es el archivo seeder. Entonces, para crear el archivo seeder, nosotros ejecutamos php artisan make seeder
Aquí le vamos a poner datos personales Seeder. Le vamos a dar a Enter. Y si ahora nosotros vamos aquí al Visual Studio Code y vamos a ir cerrando estas carpetas para que no se nos haga un poquito difícil de leer, y vamos aquí a Database, vamos a ver que en Seeder o en Seed vamos a ver este archivo que se llama datos personales. Ok, y vamos a ver esta que se llama Database Seeder. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a copiar esta clase que tenemos aquí y lo vamos a pegar aquí. Esto lo vamos a quitar y vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiarlo de nuevo. Y lo vamos a dejar así. Al final, esto es lo que le está diciendo al Laravel es que busque este archivo, Database Seeder, y sería al final el mismo nombre que nosotros tenemos aquí, es el mismo nombre del archivo, y búscate la clase que está aquí. Es decir, al final, lo que nosotros le estamos diciendo aquí al Laravel es que me obtenga la clase de este archivo. Tráeme la clase, que al final, si lo dejamos así, pues al final es lo mismo. Pero vamos a dejarlo como está aquí. Ok, aquí en datos personales, entonces, vamos a ir aquí y vamos a copiar todo esto que nosotros tenemos aquí. Así nosotros le aplicamos de inmediato lo que nosotros creamos aquí en este documento. Y para hacer esto, nosotros tenemos que importar dos cosas. Tenemos que importar el DB, que nosotros lo importamos con esto. Vamos a copiarlo. Nosotros copiamos esta funcionalidad que nos provee Laravel, llamado DB, para nosotros poder insertar datos a la base de datos. Entonces, ¿qué nosotros le estamos diciendo? Primero aquí, cuando nosotros ejecutamos el seed, lo primero que va a hacer aquí es que va a buscar el archivo seeder correspondiente para que se aplique la clase correspondiente o las informaciones correspondientes. Como aquí hay uno, si no le declaramos nada no va a funcionar, pero si le declaramos esto, él va a buscar este archivo y entonces me va a ejecutar lo que está dentro de la función run. Ok, con db, aquí nosotros le ponemos table, le decimos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama datos personales. Vamos a ver, datos personales. Y aquí en datos personales, aquí nosotros le decimos lo siguiente: datos personales, en esta tabla hazme un insert, y aquí le paso un array asociativo y le digo en el campo nombre yo quiero que diga Jonathan, en el campo apellido yo quiero que se llame, que diga Fernández, y en el campo edad, como es de un campo de tipo entero, pues ponme un 10. De esta manera el Laravel me va a insertar un solo registro en la base de datos. Ahora bien, si yo quiero crear varios registros, pues entonces yo utilizo una función de PHP llamado range. Le digo que va a ser del 0 al 20 y me va a crear una variable con 20, ¿cómo se dice? Con 20 informaciones, por decirlo así, que se van a guardar en este array. 20 números, del 0 al 20. Luego yo lo que hago es que hago un for each para que se recorra 20 veces este array, y entonces hago lo mismo que hice aquí. Utilizo la función llamado db, luego busco esta función llamado table, le paso el nombre de datos personales, le hago un insert y ahora utilizo en el campo nombre, utilizo esta función llamado str que nosotros la obtenemos aquí, que el Laravel la utiliza para poner información aleatoria. Aquí él me va a poner informaciones aleatorias, en apellido una información aleatoria, y para la edad entonces utilizo una función PHP llamado run y le digo que va a ser del 1 al 99 para que me ponga cualquier número entre el 1 y el 99. Entonces esto se me va a ejecutar 20 veces y al final vamos a tener en la base de datos 21 registros, porque esto se me va a ejecutar 20 veces y esto 1. Si ahora yo lo guardo
y voy aquí a la base de datos, perdón, al terminal, y aquí ejecuto php artisan db seeder y le doy a enter. Perdón, aquí es zip. Aquí vamos a ver que me dice que se ha ejecutado correctamente lo que es el archivo zip. Si vamos aquí, ahora le doy a examinar, vamos a ver que nosotros vamos a tener aquí, en este caso, bueno, se ejecutaron 22 porque aquí realmente tiene razón, le puse del 0 al 20, para que sean 21, para que sean 20 tengo que ponerle del 1 al 20, pero como le agregué el 0, pues el 0 cuenta también, y se agregaron 21 registros a lo que es la base de datos de manera aleatoria, pero como podemos ver, lo único que podemos ver aquí es que toda esta información está aleatoria. Miren aquí la edad también y todo, pero lo que es la primera información que le pasé pues se puso correctamente tal como está aquí. Entonces de esta manera nosotros podemos correr los seeder en nuestro servidor para que el cliente tenga datos de ejemplo. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos, le hicimos un cambio a la migración y queremos subir tanto la migración como el seeder a la vez. Pues nosotros hacemos esto. Hacemos refresh, sí. Y si nosotros hacemos esto, pues entonces se va a subir todo lo que es la tabla como tal y al final aquí se envía lo que es el seeder y aquí nuevamente pues ya nosotros vamos a tener nuevamente nuestros 22 registros. Así que eso es todo por el momento, así que sin más, nos veremos en la próxima.